La lluvia golpeó el techo de chapa con un ritmo desigual, como dedos que repiten una pregunta. En la habitación baja, donde María Thompson dormía con su madre en el colchón que compartían, la luz de la única lámpara parpadeó y el teléfono mostró una barra de batería. Con las manos temblorosas, ella escribió, más por necesidad que por esperanza, un mensaje corto, sencillo, urgente. La palabra diálisis coló su filo en la pantalla. Tenía que ser para Marcus, su supuesto pariente que había prometido ayuda y nunca cumplió. Por error, tocó enviar a un número diferente y aquel mensaje cayó, sin ruido, en el mundo equivocado. El de un hombre cuyo nombre aparecía en las noticias por sus obras filantrópicas. Un hombre que vivía donde la ciudad parecía hecha de luz y vidrio. Si te está conmoviendo esta historia, quédate hasta el final. Suscríbete, activa la campanita y deja un like para que más personas la vean. Comparte en los comentarios si alguna vez tuviste que pedir ayuda en silencio. Tu experiencia puede alentar a otros. María no sabía qué era un penthouse, no conocía la suavidad de los cojines que no se gastan con los años, ni el silencio que consume cuando sobra dinero en todas las habitaciones. Sabía, en cambio, cómo meter el frío contra su espalda cuando se inclinaba sobre la olla para la cena, cómo coser bajos a la luz mortecina de una lámpara, cómo sonaba la sala trasera del caserón de Mrs. Whitmore cuando las voces de la élite bajaban en tono para olvidar la presencia de quienes barrían. Tenía 22 años, manos pequeñas y rígidas por la costura y la limpieza, una fe silenciosa que le salía en los dedos cuando rozaba la frente de su madre y en la boca cuando rezaba sin palabras. Era virgen por decisión propia y por la precariedad de la vida. No había espacio para otra cosa que la obligación de sobrevivir. Ruth, su madre, se aferraba a la vida como a una promesa antigua. El diagnóstico, insuficiencia renal progresiva, había sido una frase que resonó en el poco dinero que tenían. No era dramático narrarlo con detalles médicos, bastaba con el sonido de la respiración corta de Ruth en las noches y la manera en que la piel se había vuelto más fina, como papel de fumar. La diálisis costaba más que el sueldo de María multiplicado por años. Por eso, días antes, cuando Marcus le dijo que había un camino, cuando sus palabras olieron a salvación, María creyó. Cuando Marcus no respondió más, creyó que había sido otra promesa rota, la costumbre vieja de la gente que vive en el borde, prometer sin pagar. La lluvia había empezado cuando María volvió del trabajo en la casa de los Whitmore. Había barrido la terraza mientras las copas de cristal resplandecían detrás de las ventanas y había sentido la mirada de Mrs. Whitmore sobre sus hombros, una mirada que no se molestaba en disimular su indiferencia. La señora de la casa tenía sobre la mesa un jarrón con flores perfectas, y María, arrodillada en el concreto para limpiar la humedad, pensó en cómo algo podía ser bello sin ser útil, cómo el brillo a veces solo cubre la grieta. Esa noche, Ruth tosió más de lo habitual y la perspectiva de la diálisis se volvió inminente. María decidió escribirle a Marcus una sola vez más. Marcó las palabras con dedos apurados, rezando que el teléfono no muriera antes de llegar a su destino. Cuando tocó enviar, la pantalla mostró el nombre de un número que ella creía suyo. Fue el error que lo cambió todo. Ethan Cole leyó el mensaje con manos que no sabían temblar por azar. El pulso que tenía era todo memoria, todo un territorio doloroso. Estaba en el penthouse que quedaba sobre la ciudad como una promesa rota, mirando el vidrio que parecía separar su vida del resto. A veces, la elegancia le daba la sensación de estar en prisión, otras, la sensación de un refugio que no alcanzaba a guardar el dolor. Tenía 43 años y en su rostro se leía el agotamiento de quien ha prestado opulencia al mundo para llenar un vacío más hondo.
Sara, su hija, había muerto años atrás. La memoria de su risa le llegaba en sueños que se disolvían cuando la luz real lo despertaba. Promesas hechas en una noche de desesperación por salvar a su pequeña se habían convertido en su oficio, una fundación con su nombre que prometía mejorar la vida de miles. Prometía, y pagaba, y donaba, pero las palabras y los cheques no calman todo. Esa es una verdad que Ethan había aprendido demasiado tarde. El teléfono vibró en el silencio del penthouse. Patricia Chin, su asistente, lo dejó al lado de su taza de té y se volvió a los contratos que esperaban firma. Otro mensaje de donación, dijo sin levantar la vista. Ethan frunció el ceño. La pantalla mostraba algo que no era formal ni pulcro. Un teléfono móvil con texto directo, sin protocolo, sin lo que el mundo de la filantropía consideraba correcto. Por favor, mi madre necesita diálisis. No tenemos cómo pagar. El nombre del remitente, María Thompson. El número, a primera vista, no le decía nada, pero había en la urgencia de esa línea una voz que tocó una fibra que creía dormida. Ethan no era un hombre que dejaba los impulsos guiar su despacho. Había aprendido a medir cada transferencia, cada gesto público. Aún así, aquella noche, en el penthouse que olía a madera y a un perfume que Sara alguna vez había amado, algo se quebró. Mandó una transferencia pequeña, inmediata, el tipo de gesto que no arregla vidas, pero que puede sostener un momento. Patricia alzó la mirada, un tanto perpleja. ¿Quiere que responda? Ethan tecleó unas pocas palabras, un recibido más humano que institucional. No era la primera vez que la fortuna se usaba para un acto simbólico. Sin embargo, mientras la lluvia golpeaba la ciudad, el gesto dejó un sabor distinto. No era satisfacción lo que lo inundaba, sino un recuerdo. La promesa que Sara le había arrancado a gritos en su último día, cuando le había implorado que hiciera algo bueno con el mundo que le quedaba. Era una promesa que había cuidado con distancia para que no lo consumiera la pena. Pero las buenas intenciones se mezclan con la desconfianza cuando hay dinero de por medio. Un mes después, en la revisión rutinaria de las cuentas de la fundación, Patricia notó algo que no cuadraba. Pagos nuevos, proveedores con nombres anónimos, facturas que llegaban con cifras que crujían como algo que no debería sostenerse. Lo que en un primer momento fue un alivio privado, se transformó en curiosidad profesional. Los números llamaban a una investigación. Ethan, que había aprendido a cerrar la puerta a la sorpresa, sintió cómo la incertidumbre volvía a abrir fisuras en su tranquilidad. ¿Había usado su propio impulso para remendar una vida que necesitaba rendición de cuentas? ¿O le habían traído hasta allí las sombras que a veces se esconden incluso en los actos más nobles de los hombres? Mientras tanto, María vivía el milagro y la incertidumbre en la misma semana. La transferencia ayudó a pagar las consultas. La esperanza se recortó en su rostro como una luz que no termina de consumarse. Ruth fue aceptada en un turno de diálisis, pero la tarifa de los remedios y el transporte seguía siendo un muro. María no se conformó con la dádiva única. Había aprendido, trabajando para las familias ricas, que la caridad aislada no cambia la arquitectura de la necesidad. Por eso, guardó la gratitud, pero no dejó de buscar una solución más sostenible. La palabra trabajar para María significaba doblar su jornada, cocinar por la mañana y limpiar por la noche, juntar centavos como quien cose hilos para un manto. Fue en una de esas jornadas cuando encontró entre papeles sin orden una factura que no debería haber estado en la casa de Mrs. Wetmore. El nombre de una empresa que suministraba equipos médicos con una cifra desproporcionada. Una cuenta que parecía no tener proveedor real. Su hallazgo fue casual.
María organizaba el armario del despacho cuando una hoja con un membrete llamó su atención. No tenía idea de contabilidad, pero llevaba suficiente tiempo entre sobres y papeles para distinguir lo correcto de lo extraño. La factura mostraba la compra de medicamentos que no se usaban en aquella casa por esa cantidad. En el margen, un número de teléfono repetido. La curiosidad fue más fuerte que el miedo a inmiscuirse en asuntos que no le competían, y sin pensar demasiado, guardó una copia en su bolso. Un acto pequeño que se iba a transformar en riesgo y en esperanza. Ethan, por su parte, autorizó una auditoría discreta. No quería escándalos ni titulares que hicieran pedazos la obra que había jurado mantener. Patricia reunió a un equipo pequeño de confianza. Revisaron pagos, proveedores, firmas digitales. Lo que encontraron fue un rastro de humo, facturas infladas, proveedores que solo existían en papeles con direcciones vacías, empresas pantalla que recibían transferencias y las redirigían. El nombre de Marcus Webb apareció en un documento, no como firma directa, sino como un beneficiario final de una de esas transferencias. Patricia lo señaló con una calma que escondía alarma. Hay quienes se aprovechan de la buena intención sin tocar la obra real. Ethan sintió que la traición tenía muchas caras. Había jurado que su fundación no sería un instrumento de estafa. Si entre esas sombras había manos que se alimentaban, debía sacarlas. El descubrimiento lo llevó a una decisión que no era ni puramente moral ni pura estrategia. Llamó a Ruth y a María, no como magnate, sino como alguien que quería mirar la verdad en la cara. Encontró a María en la sala de espera de la clínica, el cabello recogido con prisa, los ojos todavía húmedos por la noche de miedo. Cuando Ethan se presentó, la mujer que lo había visto en noticias sobre la fundación no supo qué decir. Ethan no ofreció títulos ni discursos. Le dijo apenas: «Recibí su mensaje por error. Lo que pasó después me puso en esto. Necesito su ayuda para entender algo». María pensó, por un segundo, que le ofrecían otro gesto elegante, otra moneda para la tregua. Pero había algo en la voz de Ethan, una honestidad cansada que sonó distinta. En las semanas siguientes, los dos empezaron a caminar por un sendero que no estaba previsto en ninguno de sus mapas. María, con la factura en la cartera, se convirtió en una testiga temerosa. Sabía que su hallazgo podría costarle la exclusión de trabajos, la sospecha de injerencia, la ira de quienes no querían que las verdades salieran a la luz. Ethan, con recursos y culpa, decidió arriesgar, abrir la caja, exponer la corrupción. Patricia le advirtió sobre lo que implicaba. Si salían a luz las prácticas irregulares, la reputación de la fundación podía quedar mancillada. Pero, si tapamos esto, no somos mejores que los que se aprovecharon, dijo Ethan. Era la elección de un hombre que ya había aprendido que la reputación no es una moneda más, es un reflejo. El archivo que María había encontrado resonó con otros archivos que Patricia y su equipo habían hallado. Los pagos señalaban a una red, una empresa proveedora cuyos representantes eran inexistentes, facturas duplicadas que llegaban a nombres diferentes, y en la punta de esa madeja, transferencias dirigidas a firmas que tenían vínculos con Marcus Webb. Ella era la cuerda que, tirada, podía desatar el nudo. Ethan pidió a María que los acompañara al departamento de auditoría interna. La joven, con el pulso como si la lluvia aún le golpeara las sienes, firmó declaraciones y contó lo que sabía. Habló con la claridad de quien no desea venganza sino respiro. Su testimonio fue a la vez sencilla y devastador. Una factura fuera de lugar, un número repetido, una promesa rota de su supuesto pariente. La confrontación con los directivos fue como abrir una bolsa de arena. Todo se movió, se alteró, se desmoronó. Linda Hartley, la directora financiera, intentó explicar transferencias que parecían justificadas por emergencias operativas y ajustes en contratos, pero la evidencia hablaba con una voz más dura que sus palabras.
Thomas Brighton, el presidente, se cubrió con un tono institucional. Marcus Webb guardó su rostro como quien oculta cartas que no puede entregar. Los nombres y los papeles se apiñaron hasta que la máscara no pudo sostenerse. En una sala en la que el vidrio separaba de la ciudad, Ethan presentó las pruebas con una calma que se parecía a la gravedad de alguien que ha decidido no permitir más impunidad. Marcus, acorralado, perdió la compostura. Insultos, negaciones torpes, la promesa de que todo era un malentendido. Las transferencias, sin embargo, seguían su eco en las cuentas. Envíos a empresas que no existían, pagos múltiples por un mismo equipo, facturas con la misma numeración pero con fechas distintas. La evidencia era un río que arrastraba todas las defensas. La fiscalía se interesó por las sospechas, no porque Ethan lo quisiera para su imagen, sino porque la justicia, lenta y torpe a veces, se movió ante la claridad de documentos y testimonios. Había riesgo para todos, para la fundación, para la reputación de Ethan, para la estabilidad de los programas a cargo. Ethan lo sabía. Sin embargo, cada vez que miraba la cara de María, el gesto se afianzaba. No podemos cerrar los ojos porque nos duela la vista. El proceso legal empezó con movimientos discretos, citaciones, revisión de cuentas, audiencias en despachos que olían a papel y café. María, que había pensado que su papel sería el de alguien que pide y recibe, se encontró de repente en el centro de un huracán que le daba miedo y que le daba también un sentido de valor. Mientras la investigación avanzaba, la vida cotidiana de María cambió de manera práctica y profunda. Ruth recibió un tratamiento sostenido, los pagos de hospital y los viajes fueron cubiertos en parte por un fondo de emergencia que Ethan activó tras comprobar la correcta entrega de los recursos. El alivio no resolvía la ansiedad que había crecido en María. Ahora debía enfrentar el escrutinio público de dar testimonio, de poner su nombre en documentos oficiales, de ser un eslabón que permitió que la verdad saliera. Hubo noches en que la culpa la empujó a pensar en cómo la buena fortuna había caído sobre su casa. Otras sentía orgullo. La casa de Mrs. Whitmore, por su parte, reaccionó con un silencio complejo. La señora no habló de más, pero en el servicio se percibió murmullo y algunos empleos se tensaron por el miedo a la inestabilidad. María, que trabajaba aún para varios empleadores modestos, supo que la valentía tenía costos y recompensas mezclados. Llegó el día de la audiencia en la que se confrontaron las pruebas en una mesa larga. Las sillas estaban dispuestas con el rigor de un tribunal. Abogados, contadores, representantes de la fundación, y en uno de los extremos, María, con una carpeta que contenía la factura que había descubierto. Ethan observó desde su lugar y vio a Patricia apretar los labios, gesto que la delataba en su tensión. Los documentos fueron desfilando, hojas con números duplicados, facturas sin contraparte real, firmas que no se correspondían con los contratos. La exposición fue precisa, sin oropel. Abogados contrarios intentaron desacreditar testigos, sugirieron errores de contabilidad, hablaron de mala administración, de negligencia más que de dolo. Pero las huellas digitales de la corrupción, pagos a empresas pantalla, transferencias a cuentas personales, no iban a desaparecer con palabras. El clímax llegó cuando una hoja apareció con una rúbrica que vinculaba a Marcus a una de las empresas pantalla. No era una invención, era una firma escaneada que figuraba en varios pagos. Marcus, acorralado, intentó alegar que su nombre había sido usado sin su conocimiento. La sala contuvo la respiración. Ella, María, fue llamada a declarar. No era la primera vez que una mujer humilde daba testimonio que enemistaba a poderosos, pero para María el mundo era nuevo y feroz. Con voz firme dijo la verdad. No sé mucho de empresas, solo sé que esto no era de mi casa.
Encontré esa factura. Llamé a Marcus porque pensé que ayudaría, no pensé que terminaría aquí. Sus palabras, sencillas, llevaron consigo el peso de noches sin dormir y de miradas de esperanza. La respuesta social a la exposición fue rápida y contradictoria. Hubo quienes defendieron la obra de la fundación, señalando el bien que había hecho. Otros vieron en la fundación una red que permitía el enriquecimiento de unos pocos. Para Ethan, la batalla fue íntima, no solo contra los corruptos, sino contra la posibilidad de que su legado quedara como ejemplo de cómo el dolor puede corromperlo todo. Eligió la transparencia, no por cinismo técnico, sino por convicción de que la reparación es parte del honor. Su decisión de no ocultar los errores, de cooperar con la fiscalía, de sancionar a los culpables, le costó la caída de algunos programas temporales y la crítica de quienes preferían el silencio. Pero también abrió la posibilidad de construir algo mejor con responsabilidad. Cuando la investigación concluyó, hubo consecuencias. Marcus enfrentó cargos. Linda Hartley y Thomas Brighton fueron separados de sus cargos mientras se llevaban a cabo más investigaciones. No todos los implicados terminaron en prisión, pero la estructura de impunidad fue desarmada. En público, la fundación tuvo que reinventarse, con controles más estrictos y procesos de verificación que antes no existían. Para María, el resultado fue mucho más que la recuperación de lo robado, la restitución de un trato digno. Le ofrecieron, primero tímidamente y luego con convicción, un puesto modesto en el área de atención comunitaria de la fundación. No como premio, sino como reconocimiento de que las voces de quienes viven la necesidad deben estar en la mesa donde se deciden los recursos. Era, para ella, una posibilidad de dejar de pedir y empezar a construir. Ethan se encontró, en el proceso, con un propósito que hacía tiempo había creído perdido. La obra que había sido mancillada se volvió una tarea de redención cotidiana. Supervisar, escuchar, corregir. No era un regreso a la ingenuidad, era una práctica nueva, vigilancia con compasión. En las noches, cuando la lluvia golpeaba un vidrio distinto, Ethan recordaba la promesa a Sarah y se daba cuenta de que la verdadera filantropía no era la donación espectacular, sino la disciplina que protege a los vulnerables de la codicia disfrazada de ayuda. María, por su parte, no olvidó la costura de su pasado ni la modestia de su origen. Ruth vivía ahora con más respiro. La diálisis se hacía y las conversaciones entre madre e hija se volvieron un tejido de agradecimientos y planes pequeños. Abrir una cuenta de ahorros, buscar un curso de administración para María, renovar el techo que gotea en invierno. La joven actriz de su propia vida, con manos que habían aprendido a sostener tanto la olla como la verdad, empezó a caminar por la ciudad con otra postura, más recta, tal vez, pero no exenta de miedo al presente. Sabía que la exposición la había hecho visible. Sabía también que ser visible traía riesgos y oportunidades. El último acto de la historia no fue una fanfarria, sino una elección que volvió a probar el corazón de Ethan. En una asamblea pequeña, ante benefactores y empleados, tomó la palabra sin adornos. Habló de lo que pasó con franqueza, de sus errores, de cómo la sospecha lo había acercado a la dureza, y de cómo un mensaje equivocado, esa breve súplica que llegó a su teléfono, había sido la chispa para mirar adentro. Miró a María cuando dijo esas palabras y en los ojos de ella reconoció las líneas de una vida que no pedía limosna, sino justicia. Fue un acto de exposición pública, sí, pero fue también un acto de coherencia. Aceptar la culpa propia y al mismo tiempo poner los recursos para sanar las heridas. Una noche, algunos meses después, Ethan recibió una carta manuscrita. No la firmó con el título de magnate ni con la firma de la fundación. Era de María.
En ella había palabras sencillas: agradecimiento, la noticia de que Ruth se sentía mejor, la noticia más pequeña y más potente de todas, que María había comenzado a estudiar administración en la sede comunitaria que la fundación había abierto. «Quiero aprender a cuidar mejor lo que la gente necesita», escribió. Ethan la leyó mirando la ciudad. Las luces abajo, el vidrio limpio, la sensación de que la compasión no era una moneda que se gasta, sino un acto que se cultiva. La historia dejó preguntas en el aire, que no buscaban respuestas definitivas, sino llamadas a la reflexión. ¿Qué hacemos cuando la sospecha nos protege del engaño, pero la desconfianza nos impide ver la necesidad genuina? ¿Cómo equilibrar la prudencia con el riesgo de no hacer nada? En la vida real, las soluciones no vienen empaquetadas, vienen con papeles, con auditores y con amistades que se prueban. Lo que aquel mensaje accidental mostró fue que la compasión puede llegar por error, que la justicia a veces necesita la voz valiente de una joven que guarda una factura en su bolso, y quienes tienen recursos deben acompañarlos de integridad. La lluvia siguió cayendo en la ciudad aquella noche, y María salió a la calle con su impermeable viejo. Miró hacia el edificio que una vez le había parecido inaccesible y sintió que algo había cambiado dentro. No era que el mundo se volviera perfecto, era que ahora sabía que, cuando la necesidad llama, hay que arriesgar la mirada, pero también sostener la verdad. Caminó hacia la clínica donde Ruth esperaba, con la tarjeta del transporte en la mano y en la bolsa el cuaderno donde anotaba los números del curso de administración. Afuera, alguien dejó la puerta abierta para que entrara el aire de la lluvia. Dentro, una lámpara encendida y una taza de té ofrecida. Un gesto minúsculo y humano que, al final, era la forma más exacta de justicia. Y mientras la ciudad guardaba su brillo, Ethan volvió al despacho con la carta en la mano. Se sentó, cerró los ojos un instante y por primera vez en mucho tiempo permitió que la idea de un legado no fuera la suma de titulares, sino la constancia de obras pequeñas, sostenidas, vigilantes. Prometió, otra vez, en la soledad que ya no evitaba, no repetir viejos errores. La historia no terminaba con la caída de culpables ni con un cheque enorme que solucionara todo. Terminó con la decisión de convertir la compasión en disciplina y la sospecha en justicia aplicada. No era un final utópico, sino una puerta abierta para quienes tuvieran la valentía de cruzarla. Los meses que siguieron se acomodaron en una rutina de trabajo, comprobaciones y conversaciones que no siempre fueron cómodas, pero sí honestas. La fundación cambió de ritmo. Las transferencias dejaron de ser cheques arrojados al azar y se convirtieron en presupuestos explicados, en cronogramas visibles para quienes iban a recibir ayuda. Ethan contrató a una gestora de transparencia y constituyeron un comité de ética que incluía, por primera vez, representantes de las comunidades atendidas. No lo llamaron control con ánimo punitivo, lo llamaron cuidado institucional, una forma de comprometerse a no repetir el viejo patrón de buenas intenciones que se vuelven jaulas. En la sede comunitaria, el curso de administración comenzó en tardes de lluvia y té compartido. María llegó siempre puntual, con su cuaderno de tapas gastadas, creyendo más en los ejercicios prácticos que en las teorías. Aprendió a leer balances básicos, a formular una solicitud de recursos clara, a distinguir entre donación y subsidio. Lo que más le sorprendió fue el lenguaje de la rendición de cuentas. No lo entendía como espectáculo, sino como respeto al otro. En una clase, la docente pidió a los alumnos que hicieran un proyecto para mejorar la clínica local. María propuso algo sencillo y contundente: una libreta de seguimiento para cada familia atendida, con espacio para sus propias observaciones. Si las personas escriben su historia, nadie puede decir por ellas lo que necesitan, explicó con voz contenida. La propuesta fue aprobada por la clase entre aplausos tímidos.
Ruth avanzó en pequeñas victorias. Había días en que la risa le llegaba sin aviso, una ráfaga corta que sorprendía a los que estaban cerca, y esos días eran celebrados como si se hubiera ganado un mar. La clínica ofreció sesiones de terapia y las enfermeras notaron que cuando había una libreta con la historia escrita por la familia, el trato cambiaba, miraban más al otro, hacían preguntas en vez de dictar soluciones. María acompañaba a Ruth a las citas y algunas tardes volvían caminando en silencio, sujetando la bolsa con medicamentos como si fuera un tesoro compartido. Ethan, por su parte, aprendía a escuchar de un modo que no estaba acostumbrado. Antes, las decisiones se tomaban en despachos, donde los números ordenaban certezas. Ahora, entraba en salas modestas, con sillas plásticas y carteles hechos a mano, y dejaba que los relatos le marcaran rumbo. Una tarde, en el consejo directivo, expuso un plan de reestructuración: fortalecer los procesos de selección de beneficiarios, crear informes trimestrales accesibles en la página de la fundación y abrir convocatorias públicas para cargos operativos. Algunos aplaudieron, otros fruncieron el ceño. ¿No vamos a perder velocidad?, preguntaron, cuidando el ego de quien teme que la rectitud frene el alcance. La velocidad sin justicia es solo prisa, respondió Ethan. Prefiero llegar despacio con la mano limpia que rápido con una deuda de confianza. No todos quedaron convencidos. Hubo donantes que sopesaron retirar su apoyo, molestos porque el brillo de la imagen se difuminaba en los papeles. Ethan aceptó ese riesgo. Sabía que parte del capital que había construido se fundaba en la ilusión de eficacia sin preguntas. Al poner los procesos en claro, separaba lo que funcionaba de lo que solo parecía funcionar. No era el tipo de decisión que asegura titulares, pero sí la que podía sostener una obra con dignidad. El cambio no abolió la crítica. En las redes aparecieron voces que celebraban la corrección y voces que recordaban las cuentas viejas. Un periodista local escribió una crónica que no buscaba linchar ni exonerar. Recogió historias, facturas y nombres y dejó que la ciudad juzgara. La pieza provocó un debate público que, por extraño que pareciera, ayudó. Puso presión buena sobre la fundación para que cumpliera lo que prometía. Una noche lluviosa como las de antes, Ethan recibió una invitación a la inauguración del nuevo programa de gestión comunitaria. María iba a hablar. Él fue sin grandilocuencias. Tomó asientos en las últimas filas, viendo a la sala llena de gente que no sabía si aplaudir o mantener el silencio por prudencia. María subió al estrado con sus manos temblorosas, pero la mirada serena. No leyó un discurso largo. Contó una historia breve. Cómo, una mañana de invierno, alguien le había entregado un sobre con dinero sin preguntar. Cómo aquel gesto, a la larga, le había producido vergüenza. Y cómo ahora, aprendiendo a administrar, podía devolver la confianza con propuestas hechas por y para su comunidad. La diferencia, dijo, no es solo quién da, sino cómo se da. La ayuda que no escucha humilla, la que pregunta dignifica. Su voz se quebró en la frase final y la sala se movió con un reconocimiento silencioso. Ethan sintió, allí sentado, que el gesto de transparencia que había decidido ya no era solo su reforma profesional, era el único modo de no traicionar a quienes habían puesto su nombre en una lista de esperanzas. El eco de aquella inauguración llegó también a quienes trabajaban en la fundación. Hizo que se ampliaran los canales de retroalimentación, que se habilitaran buzones físicos además de formularios en línea, que se empezara a invitar a líderes comunitarios a codiseñar proyectos. La palabra beneficiario fue reemplazada en algunos documentos por socio o miembro, un ajuste de lenguajes que parecía menor, pero que cambió posturas. Sin embargo, en la superficie restaurada de la institución surgió una grieta que nadie había previsto. Un antiguo proveedor, molesto por las nuevas licitaciones abiertas, presentó una denuncia formal.
Alegaba que los procesos recientes lo habían excluido sin causa. No era la primera querella que enfrentaba una organización en reestructuración, pero sí la primera que podía detener fondos clave si un auditor externo decidiera investigar a fondo. Ethan recibió la notificación en la mañana en que la lluvia volvió a calar la ciudad. La letra era certera y fría. Al leerla, recordó el mensaje que meses atrás lo había empujado a mirar su propio corazón, una chispa que encendió cadenas. Se sentó en la mesa de su despacho, mirando el vidrio empañado, y supo que el trabajo por la dignidad no solo iba a exigir transparencia hacia afuera, sino coraje para enfrentar a quienes preferían la vieja opacidad. La decisión que tomaría ahora debería ser coherente con la de aquella asamblea donde habló sin adornos. Significaría enfrentar pérdidas, de dinero, de simpatías, de ritmo, pero también obedecer a una idea que ya no podía abandonar, que la justicia es un hábito que se aprende actuando, aun cuando la gente te juzgue con dureza por hacerlo. Ethan respiró hondo, tomó el teléfono y marcó el número del comité legal. Era hora de preparar no solo defensas, sino respuestas públicas que respetaran a las partes y protegieran el proceso de transformación. Mientras la ciudad continuaba con su ruido habitual, dentro del edificio de la fundación se encendían lámparas y manos empezaban a redactar. Era la maquinaria aburrida y vital de la cura institucional. Afuera, la lluvia siguió, como si supiera que la limpieza verdadera no siempre cae en una sola tarde, sino en mañanas repetidas de trabajo y corrección. Las manos que redactaban enviaron correos, imprimieron actas, revisaron facturas antiguas y nuevas. Los pasillos de la fundación, que semanas antes habían sido escenario de asuntos administrativos rutinarios, adquirieron ahora la tensión de una sala de espera antes del veredicto. Ethan pidió que nadie hablara a la prensa sin un protocolo, no por miedo al escrutinio, sino porque la honestidad exige orden y claridad cuando se presenta en público. El comité legal trabajó toda la tarde. Había que preparar respuestas técnicas, las licitaciones habían seguido los pliegos nuevos, pero una auditoría sabe encontrar matices donde la intención aparece más tarde que el papel. Y también había que preparar una narrativa, los hechos contados con verdad, sin translúcidos ni omisiones. Ethan insistió en una cosa que para él era innegociable: no defenderse ocultando intercambios ni buscando cláusulas donde solo había mala gestión previa. Se defendería con lo que habían hecho y con lo que aún estaban dispuestos a admitir y corregir. Llegó la llamada de la principal financiadora internacional. Conmoción contenida. No hubo amenazas explícitas, solo preguntas medidas sobre procesos, sobre quién había intervenido en adjudicaciones anteriores, sobre controles internos. Ethan respondió con calma, reconoció errores del pasado, relató las medidas tomadas y puso a disposición los registros. Le pidieron tiempo para revisar, tiempo que podía ser letal si un bloqueo formal aparecía. Ethan lo sabía. Por eso, al caer la noche, llamó a la mesa del directorio. La mayoría llegó fatigada pero presente. Entre ellos, la presidenta del directorio, una mujer de perfil conciliador que durante años había mirado la obra con ojos protectores, mostró en su rostro la duda de quien no quiere perder resultados tangibles, aunque provengan de atajos. Otros miembros, con afinidades más políticas, estaban tensos. Un consejero veterano dijo, con voz cortada: «Si esto se convierte en escándalo, vendrán recortes y hará falta vender activos». Ethan lo miró y contestó sin elevar la voz: «Si vendemos lo que ganamos con sombra, no habrá a quien devolverle nada. La integridad no se vende por supervivencia». Fue entonces cuando apareció una carta anónima que complicó aún más el cuadro. Un documento con sellos y nombres que insinuaba pagos a un intermediario en años anteriores, pagos que no aparecían claramente registrados.
No se afirmaba quién había ordenado ni quién había cobrado, pero la sospecha era suficiente para que algunos miembros pidieran prudencia y silencio. Ethan, que había visto la ciudad acostumbrada a arreglos bajo la mesa, sintió en el pecho la misma vieja tentación de acomodar. La resistencia vino de María, que había pasado por la experiencia de recibir ayuda en sobras y en sobres. Se acercó a la mesa, dejó sus manos sobre aquel papel y dijo sin teatralidad: «Si hay cosas que corregir, hagámoslo a la vista de todos. La vergüenza no nos honra si la escondemos». La decisión fue peligrosa. Anunciarían una investigación interna y de modo inmediato solicitarían una auditoría externa independiente con mandato público. Habría comparecencias, actas y muy pronto una sesión para proteger a la institución y también para abrirla. Algunos miembros renunciaron en silencio, otros aceptaron con reservas. Ethan no ganó simpatías en la sala esa noche, pero ganó coherencia. Sabía que, si el proceso terminaba en limpieza, la fundación quedaría atrincherada de verdad. Si terminaba mal, quizá era el precio de no traicionar a quienes esperaban dignidad. Al día siguiente, los periodistas volvieron a la puerta. La crónica anterior había levantado voces en la ciudad, unas de aliento, otras de sospecha, y la fundación ya no podía ocultarse tras la discreción. Ethan organizó una rueda de prensa en la que, con María a su lado, explicó las medidas: licitaciones abiertas, comités con representación comunitaria, buzones físicos, auditoría independiente y la renuncia temporal de cualquier directivo vinculado a contratos cuestionados hasta que se resolviera el proceso. No fue un acto de espectáculo, fue un acto de riesgo. Muchos adentro celebraron la valentía. Otros, con más poder económico, empezaron a retirar señales de apoyo. El proveedor que había presentado la demanda no era un hombre improvisado. Alguien del equipo descubrió viejas facturas que lo vinculaban al exdirector que años atrás manejaba contratos sin controles. No había pruebas definitivas de deshonestidad en todos los pagos, pero sí un entramado de clientelismo. El proveedor, que ahora alegaba haber sido excluido arbitrariamente, tenía motivos personales y también políticos. Su red de influencias podía incendiar la ciudad de rumores. Ethan lo supo y, aunque eso lo llevó a noches sin dormir, eligió no caer en la trampa de la revancha. Preparó la defensa técnica sin perder la vocación de reparar. La auditoría comenzó con cajas que llegaron de archivos polvorientos, cajas con licitaciones incompletas, actas mal fechadas, sobres sin autor. Se abrieron los legajos en una sala amplia y fría. Auditores, 3 en número, examinaron todo con la paciencia de quien no se asusta de la evidencia. En un momento, una de las auditoras, una mujer de gesto severo, levantó la vista y dijo: «Esto no es solo un problema de procedimientos, es un problema cultural». Ethan asintió, entendiendo la precisión de sus palabras. La transparencia no es un manual, es un hábito que exige tiempo. Mientras la revisión continuaba, la comunidad no permaneció inmóvil. Varios líderes que antes habían sido relegados por decisiones desde arriba, ahora fueron convocados para dar su testimonio sobre los programas, sus percepciones y las necesidades reales. En una asamblea improvisada en el Centro Cultural del barrio, María escuchó a mujeres y hombres hablar de microcréditos mal administrados, de promesas incumplidas y también de pequeñas restituciones que, en manos distintas, habían cambiado vidas. No todo lo dicho era elogio, no todo era condena, era real, una mezcla de heridas y esperanzas que pedía cura institucional.
Una madrugada, tras revisar un paquete de correos y contratos, Ethan encontró una factura que explicaba parte del entramado. Un pago de comisión sin justificación técnica, girado durante la administración anterior, a una empresa fachada. No había destinatario final claro en los documentos, sí, en cambio, rastros que apuntaban a una cadena de intermediarios con nombre conocido en la ciudad. Era la evidencia que podía dar fuerza a la denuncia del proveedor, pero también la evidencia que podía permitir abrir causas contra quienes habían lucrado con la obra. Ethan sintió el peso de la decisión. Denunciarlo todo implicaría riesgos personales y políticos, pero silenciarlo sería perpetuar el daño. Decidió convocar a María y a 2 miembros de la comunidad a la sala reducida del tercer piso. Les mostró la factura con franqueza, explicó lo encontrado y propuso: lo llevaremos a la auditoría y, si corresponde, a las autoridades, pero antes daremos espacio para la defensa. No vamos a ejecutar sentencias públicas, vamos a someter todo al proceso. María lo miró largo, apretó los dedos contra el borde de la mesa y dijo: haremos lo que tengamos que hacer. La dignidad exige procedimiento. Esa mañana, cuando la lluvia aflojó su fuerza y dejó la ciudad con un brillo de hojas mojadas, un camión con cajas llegó a la puerta del edificio. No eran documentos nuevos, eran legajos que la propia comunidad había pedido conservar en sus sedes. Pruebas, recibos, testimonios. La fundación empezó a devolver parte de su archivo a quienes habían participado en proyectos, como señal de transparencia, y paralelamente depositó copias en manos de la auditoría. La insistencia en la participación trajo un efecto inesperado. Vecinos que antes se sentían defraudados empezaron a colaborar con nombres, fechas y correos que completaban rompecabezas. La primera rueda de la auditoría pública quedó fijada para la semana siguiente. Se anunciaría con tiempo, sería retransmitida en una emisora local y contaría con la presencia de representantes comunitarios, periodistas y miembros del directorio. Ethan sabía que la expectación podría volverse tormenta, pero también que la luz pública era el remedio más certero para una institución que quería sanar. Antes de salir a la calle, María se acercó a Ethan en el pasillo. En su voz había menos temblor que en la inauguración, pero más certeza. Lo que hagas ahora, dijo, no es por mí ni por la fundación sola, es por la gente que puso su nombre y su esperanza aquí. No te equivoques con el coraje. Ethan sostuvo su mirada y respondió: no lo haré. No va a ser fácil, ni rápido, pero será justo. Salieron juntos al aire húmedo de la mañana y la ciudad, con sus rumores, sus lealtades y sus juicios pendientes, parecía contenuda, esperando ver si aquella institución sería capaz de aprender a ser honesta sin mirar atrás. Los preparativos para la audiencia continuaron y en las oficinas las lámparas siguieron encendidas como testigos de un trabajo que ahora era también un acto de fe. La sala del centro cultural se llenó temprano. Sillas prestadas, cámaras de una emisora local, micrófonos alineados en la mesa principal y la mirada expectante de vecinos que cargaban en sus manos carpetas con fotocopias, recibos y fotografías. En la puerta, un grupo de jóvenes voluntarios repartía hojas con el horario y el reglamento de intervenciones. No se permitirían acusaciones personales sin pruebas, decía una nota clara. María caminó entre la gente, estrechó manos, devolvió sonrisas contenidas. Ethan, junto a los auditores, repasaba por enésima vez el orden de la sesión: apertura, presentación de la auditoría, testimonios de la comunidad, derecho de defensa, conclusiones preliminares. La noticia había corrido como pólvora. Un columnista del diario habló de cambio de rumbo.
Otro, más cauteloso, dijo que la fundación afrontaba su prueba más dura. En el comité directivo, algunos pedían prudencia, otros reclamaban transparencia absoluta. Ethan sintió cómo la ciudad, con su rumor y su memoria, se disponía a juzgar no solo hechos, sino las intenciones de quienes los revelaban. Al abrir la audiencia, la auditora principal, Claudia, pidió orden y recordó el objetivo: verificar usos de fondos, escuchar a afectados y garantizar que si había irregularidades, la ley siguiera su curso. Habló con voz firme y pausada, sin grandilocuencias. Lo que dijo fue suficiente para dar tono a la jornada. No era un teatro de acusaciones, sino un proceso de reconstrucción de confianza. Cuando llegó el turno de los testimonios, la sala se transformó. Un joven albañil contó cómo, gracias a un donativo gestionado por la fundación, su familia pudo terminar el cuarto donde ahora dormían sus 3 hijos. Habló con voz cortada, entre agradecimientos y la sorpresa de sentirse parte de algo que no solo daba dinero, sino certezas. Una mujer mayor narró, con lágrimas, cómo un microcrédito le permitió montar un puesto de tortillas. Mostró las anotaciones de pagos y sonrisas de su hija en fotografías. Fueron historias pequeñas, de efecto tangible, restituciones que habían funcionado, vidas que la inversión había tocado para bien. Luego vinieron los testimonios más críticos. Un ex coordinador habló de promesas incumplidas y de contratos que se extendían más allá de lo razonable. Presentó copias de mensajes y facturas que sugerían pagos duplicados. La sala se inclinó hacia adelante. Algunos murmuraron. Ethan observó a María. Su rostro no perdió la compostura. La dignidad que ambos habían invocado antes de la audiencia se manifestó en ese silencio contenido. En la mitad de la sesión, cuando las voces de la comunidad empezaban a dar cuerpo al mapa de problemas, Claudia pidió la palabra para mostrar una cadena documental. Sobre la mesa colocó copias de la factura que Ethan había encontrado semanas atrás y, con calma metódica, explicó cómo funcionaba la supuesta triangulación: pagos a empresas de prestación de servicios que a su vez subcontrataban a otras, con la factura original sirviendo de pantalla, y comisiones que no encontraban respaldo en trabajos concretos. Señaló fechas, firmas y coincidencias que trazaban un patrón. El silencio que siguió fue denso. Desde el fondo de la sala alguien dijo: ¿Y quién recibió ese dinero? Claudia respondió lo que la documentación podía sostener: nombres de empresas, nombres de intermediarios, transferencias con referencias imprecisas. No indicó culpables definitivos, no tenía el objetivo de condenar en ese momento. El propósito era mostrar el mapa para que las autoridades competentes continuaran la ruta de la investigación. A continuación, el representante legal que la fundación había contratado para colaborar con el proceso, un hombre de voz grave llamado Julio, explicó el mecanismo posible de reparación: auditoría completa, restitución a proyectos comprobables, suspensión temporal de contratos dudosos y propuesta de un comité de vigilancia comunitaria. Propuso medidas prácticas, controles contables más estrictos, licitaciones públicas y la participación activa de beneficiarios en la supervisión. Algunas propuestas levantaron aplausos, otras suscitaron preguntas sobre costes y tiempos. Entonces se produjo un giro inesperado. En la fila de asistentes, un hombre de edad media, con manos temblorosas, subió al estrado. No era un líder conocido, parecía más bien un contador de oficina, con el pelo entrecano y la mirada de quien carga un secreto pesado. Pidió permiso para hablar. Su nombre era Luis. Dijo que había trabajado para una de las empresas intermediarias como auxiliar contable y que, al revisar documentos para una entrega, había encontrado pruebas que explicaban la ruta de las comisiones. No vino a buscar perdón, dijo, vino a entregar lo que sabía. Extendió a los auditores una carpeta con extractos bancarios, contratos y registros internos que complementaban la factura que ya estaban manejando.
La sala contuvo la respiración. Las manos de Claudia se movieron con precisión. Colocó la carpeta en cadena de custodia y pidió que se verificara la autenticidad de los documentos. Luis se sentó temblando. Algunos en la audiencia lo miraron con desconfianza, otros con gratitud silenciosa. Ethan pensó en la cantidad de pequeñas conversaciones que en privado se habían dado en las semanas anteriores y en la decisión que tomó de permitir que la verdad encontrara su camino. Cuando los auditores confirmaron la consistencia de los nuevos documentos, la atmósfera cambió. Lo que hasta entonces aparecía como indicio aislado se transformó en un entramado coherente. El patrón emergía con claridad y con él la responsabilidad de quienes habían firmado contratos sin evidencias de obras concretas o que habían aceptado facturas cuyo destino final era opaco. Ante la evidencia acumulada, algunos miembros del directorio, que habían mantenido distancia, solicitaron un receso para deliberar. Hicieron una aparición breve en el micrófono para anunciar la suspensión temporal de 2 contratos y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Fueron palabras medidas. En su nomas, la institución reconocía la necesidad de actuar con firmeza. Afuera, corredores llenos de periodistas y vecinos registraron cada gesto como si fuera un latido político. No faltaron los intentos de desacreditar. Un portal de opinión publicó en la tarde un artículo que insinuaba que la auditoría era un montaje forzado por intereses rivales. Otros enviaron correos anónimos con amenazas veladas hacia quienes impulsaban la investigación. A Ethan le llegó una nota que prometía consecuencias si seguía removiendo pozos. María recibió mensajes en la noche que cuestionaban su pasado y su filiación con líderes comunitarios. Ninguna de esas acciones alteró su propósito. Ambas respuestas se limitaban a una determinación renovada. La noticia de la suspensión inmediata de contratos y del envío de documentación a la Fiscalía tuvo consecuencias públicas. El alcalde, hombre de gestos prudentes, emitió una declaración breve, pidió que se respetaran los procesos y ofreció colaboración institucional para que la investigación avanzara. Patrones políticos que antes habían mirado con desdén se vieron obligados a reconocer que la transparencia era ahora el eje ineludible de la conversación. En los días que siguieron, la fundación no se deshizo en discursos, puso en marcha lo prometido, revisó procedimientos, abrió sus libros a contadores externos y comenzó a devolver formalmente fondos cuando el uso original pudo comprobarse. Se creó el Comité de Vigilancia con representantes comunitarios, auditores y un observador independiente. Las reuniones, al principio tensas, fueron convirtiéndose en ejercicios de aprendizaje. Vecinos preguntaban, auditores respondían y la fundación ajustaba sus prácticas. El proceso judicial se abrió lentamente. No fue una carrera veloz hacia sentencias ejemplares, fue la marcha serena de la ley, citaciones, peritajes, defensas formales. Algunos empresarios que aparecían en la cadena de pagos ofrecieron explicaciones confusas. Otros, sorprendidos por la evidencia documental, optaron por acuerdos y restituciones parciales. No hubo juicios mediáticos ni absoluciones rápidas. Hubo, en su lugar, trabajo metódico, decisiones administrativas y, en algunos casos, reparaciones concretas hacia proyectos que habían quedado al borde del abandono. Mientras tanto, la comunidad comenzó a exigir más que sanciones, pedía mecanismos que impidieran la repetición. De la mirada colectiva nació una propuesta de presupuesto participativo para los proyectos sociales. El dinero destinado a pequeños emprendimientos se sometería a votación pública y a control ciudadano, con auditores externos supervisando cada desembolso. Era una solución imperfecta, pero práctica, y sobre todo reafirmaba la idea de que la transparencia no era solo un discurso técnico, sino una costumbre que debía aprenderse y cultivarse. En la oficina, las lámparas que habían sido testigos de noches de revisión empezaron a apagarse a horas más humanas.
Ethan volvió a caminar por el barrio, no con la sensación triunfal de quien gana una batalla, sino con la calma de quien sabe que una labor apenas ha comenzado. María, por su parte, aceptó formar parte del nuevo consejo que velaría por la calidad de los proyectos. No buscó protagonismo, buscó estructuras donde la palabra dignidad tuviera peso administrativo. La ciudad respondió de maneras múltiples. Algunos medios aplaudieron el rumbo, otros seguían escépticos. Vecinos que antes se habían mostrado renuentes comenzaron a inscribirse en talleres de gestión comunitaria organizados por la Fundación y por organizaciones aliadas. Jóvenes que habían llevado sus ideas a la Fundación encontraron, bajo el nuevo esquema, canales para presentar proyectos con presupuestos claros. Lo que había sido herida lentamente comenzó a cicatrizar. Hubo, sin embargo, consecuencias personales. Algunos directivos implicados en irregularidades fueron separados de sus cargos y enfrentaron procesos legales. Otros optaron por retirarse de la vida pública. Al mismo tiempo, la Fundación, con heridas y sin maquillajes, reconoció que el camino hacia la confianza total sería largo. No bastaba con una audiencia pública, hacían falta años de consistencia y escucha. En una tarde clara, meses después de aquella audiencia que marcó el antes y el después, María y Ethan se sentaron en el pequeño jardín detrás del edificio. Hacía olor a tierra mojada. La luz, todavía tibia, caía sobre hojas que habían sido podadas por el esfuerzo colectivo. Conversaron sin prisa. María miró a Ethan y dijo: «No sé si todo quedará perfecto, pero aprendimos a preguntar». Ethan asintió. «Y aprendimos a escuchar. Eso pesa tanto como las facturas que encontramos». Al despedirse, se quedaron un instante más mirando las ventanas donde ahora se veía gente trabajando en horas diurnas y con presencia comunitaria en las juntas. No era épica brillante, era administración a la vista, pequeños comités que discutían contratos, vecinos que pedían cuentas y recibían respuestas. La ciudad seguía con su rumor, pero había una nueva nota: la paciencia de quienes han decidido que la honradez será hábito, no solo ley. Las luces del centro cultural se apagaron una a una. No fue un cierre dramático, fue el final de otra jornada de trabajo. Afuera, la lluvia volvió a anunciarse, y la ciudad, con brillo en las aceras, siguió su curso. En los meses por venir, habría más informes, más debates, más encuentros de aprendizaje. Algunas voces pedirían el fin de la historia, otras recordarían que la verdadera obra estaba en sostener la disciplina adquirida. Ethan cruzó la calle pensando en la factura que lo había hecho tomar la primera decisión. No era un objeto heroico, ni la prueba de un verdugo. Era un pedazo de papel que había mostrado una falla de sistema. Lo guardó en su memoria con respeto y cuidado. María, al llegar a su casa, abrió un cajón donde guardaba cartas de agradecimiento y una foto de la primera entrega de un microcrédito a aquella mujer de tortillas. Sonrió, cansada, y pensó en la gente cuyos nombres habían regresado a la mesa de decisión. La ciudad continuó observando, y en ese observar, la Fundación comprendió que la transparencia exige más que exposiciones puntuales, exige constancia, escucha y la humildad de quienes saben que servir no es mandar, sino rendir cuentas. La prueba fue dura, pero dejó una enseñanza que se convirtió en práctica. La honestidad, ejercitada, termina transformando la manera en que una comunidad confía y decide. En la última reunión del mes, el Comité de Vigilancia aprobó por mayoría un protocolo nuevo. Todas las contrataciones mayores pasarían por revisión ciudadana y por terceros independientes. Los beneficiarios recibirían informes trimestrales y se abrirían canales permanentes de queja y sugerencia. Fue una decisión administrativa con un significado mayor. Era la costumbre consolidándose en norma. Cuando la audiencia que había desnudado las fallas quedó en el recuerdo, no fue por el escándalo, sino por la lección que dejó en las mesas comunitarias. La confianza se gana cada día.
La ciudad, que siempre acusa y que siempre juzga, empezó a mirar con otra calma a quienes, con manos propias, habían decidido no callar ante la evidencia. Y así, el trabajo de reparar se volvió un mapa de acciones concretas, pequeñas decisiones que juntas prometían algo que ninguna factura podría comprar: recuperar la confianza del otro.